A esta hora vamos a nuestros estudios en Washington, D.C. Ahí está Nicolás Albertoni, analista internacional y colaborador de La Tarde Fin de Semana. Muchas gracias, como siempre, Nicolás. Es un placer estar contigo. Un gusto saludarte, Carlos Eduardo, a ti y a toda la audiencia del canal de las Américas NTN 24. Bienvenido, como siempre, Nicolás. Un país pequeño como Uruguay, ¿qué le espera o qué debe hacer en este caso el presidente Tabaré Vázquez? Apenas asume el poder el día de hoy, es su segundo mandato, pero ¿qué le resta por hacer para que Uruguay pues, pudiera dar los primeros pasos para ser una potencia? Quizás tiene algunos retos por delante y quisiera que desde tu punto de vista se los dieras a nuestra audiencia. Sin duda que los tiene, ¿no? El expresidente Sanguinetti, gran conocedor de estos temas, titulaba muchos de ellos y resaltaba y los describía. Pero claramente hay temas base de la política doméstica, porque fíjense que un país para ser fuerte en el contexto internacional o en el contexto regional debe estar fuerte domésticamente, ¿no? Es decir, si no tenemos una educación fuerte, si no tenemos un sistema empresarial, un sistema industrial fuerte, difícilmente podremos tener peso regional o mundial también. Por eso yo creo que hay muchos factores de la política doméstica. El presidente Sanguinetti resaltaba hace algunos minutos, por ejemplo, lo de las pruebas PISA. Uruguay ha descendido. Yo resalto otro tema en Doing Business, que es un ranking muy conocido del Banco Mundial sobre, bueno, cómo está la burocracia interna y todos los problemas que a veces tiene una empresa para localizarse. Ha reducido 8 puestos en Uruguay. Entonces, es verdad que en muchas cosas socialmente podríamos decir que somos la vedette hoy de América Latina y estamos muy bien y no lo dudamos, y Uruguay sabe muy bien qué son esas cosas. El tema es con qué nos comparamos. Nos comparamos con la región más desigual del mundo, nos estamos comparando con el mundo. Porque compararse con América Latina, es decir, es una región creciente, una región emergente, pero también como lo es Asia, sería muy fácil en estas alturas, porque tenemos un commodity que ahora se está revirtiendo, pero un commodity que ha estado en estos últimos 10 años como no lo ha estado en 50 años atrás. Entonces, las variables que hemos tenido en los últimos años para decir que Uruguay está bien, uno difícilmente las puede asociar a un gobierno de turno. Los gobiernos de turno, en el caso uruguayo, yo creo que por lo menos en el caso de Mujica, que ahora podremos resaltar algunas cosas positivas, ha sabido administrar el éxito, pero no ha sabido dar un escalón más allá de lo que nosotros veníamos recibiendo. Es decir, el éxito se administra, pero es algo que, si bien todos dicen que administrar el éxito es difícil, pero no hemos dado un salto que es el que Uruguay se merecía. Por eso, y acá voy con la respuesta a su pregunta, yo creo que Vázquez le tocará ejecutar cosas que Mujica dejó tituladas, ¿no? Porque Mujica ha sido el gran presidente de los títulos, el gran presidente de el querer hacer, pero en la ejecución concreta, en el Uruguay sigue esperando algunos cambios. Y la educación, sin duda, es uno de ellos. Nicolás, un Tabaré Vázquez que, como lo decía el informe que preparó producción y el informativo de NTN 24, pues se niega a tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Esto podría alejar o enfriar quizás las relaciones entre ambos países, y eso no estaría alejando a Uruguay precisamente de ese paso, de ese escalón que debe subir para llegar a ese logro máximo, como tú lo dices. Sin duda, yo creo que igual no lo pondría el ser pro-Mercosur a necesariamente ser anti-Estados Unidos, ¿no? Yo creo que se ha logrado, al menos en Uruguay, por lo menos, y esto fue uno de los, podemos decirlo, sí logros del presidente Mujica, de mantener un cierto equilibrio, de poder mirar a la región sin que ello implique necesariamente darle la espalda a los Estados Unidos y al resto del mundo. Yo quiero entender, al menos, que las principales señales que empieza a dar ahora el futuro gobierno de Tabaré Vázquez van a ir en ambos lados, ¿no? Es decir, en ser pro-Mercosur, así lo podemos decir, que en estricto sensu todos lo somos. En Uruguay, y uno como uruguayo, ahora lo está mirando desde acá, pero uno conocedor de la realidad uruguaya, es decir, nadie se pondría a decir no al Mercosur, pero a un Mercosur que sirva estamos buscando. Es decir, todos somos pro-Mercosur en Uruguay, como lo está resaltando el presidente Vázquez. El tema somos pro-Mercosur de un Mercosur que sirva, reitero. Hoy estamos dependiendo casi en un 30%, si sumamos Venezuela y bueno, todos los países del bloque ahora, casi en un 30% de nuestras exportaciones hacia el Mercosur. En términos generales, el comercio exterior depende en un 30%, sigue dependiendo del Mercosur. Entonces,
Yo creo, ¿vale la pena seguir dependiendo de economías tan vulnerables como la argentina y la venezolana, que no sabemos qué puede pasar hasta en las próximas horas? Porque nadie podría decir cómo va a ser el futuro de estas economías en las próximas horas, días ni meses. Entonces, yo quiero creer que va a mantener un equilibrio. No tendría ningún sentido para un presidente de un país pequeño como Uruguay darle la espalda comercial y económicamente a ningún país del mundo. Pero sí resalta una cosa en cuanto al pro-Mercosur. Hay un Mercosur comercial, un Mercosur económico, al menos es el que buscamos, el que hoy está débil, pero hay un Mercosur político también, que es el Mercosur que le ha sabido decir a Paraguay, ha sabido suspender a Paraguay cuando hubo supuestamente problemas internos que a nuestro punto de vista de alguna forma estaban respaldados en la Constitución, y todo lo que estaba pasando era algo que puede ser que al resto de América Latina le sonaba diferente o de alguna forma difícil de entender, pero un problema interno de un país. Yo me pregunto, ¿cómo está actuando ese Mercosur político con lo que está pasando en Venezuela? Y me voy afiliado a lo que hace un rato decía el presidente Sanguinetti. Yo creo que ahí hay un gran desafío de Vázquez, porque fíjese, hace 10 años atrás Venezuela ya tenía conflictos, ya tenía temas internos de alguna forma, pero no terminaban de ser de cierta dicotomía entre una oposición y entre un gobierno. Pero lo que pasa ahora es demasiado claro como para darle la espalda. Y muchos gobiernos, dentro de los que espero que el presidente Vázquez no se afilie, es a mantener cierta no intromisión en lo que está pasando en los asuntos internos de Venezuela. Pero hoy es tan claro lo que pasa y son tan claras las violaciones a los derechos humanos, teniendo a dos de las principales figuras políticas presas, sin poder opinar, sin poder expresarse, que hoy déjeme decirle que ser pragmático, ser silencioso es ser cómplice. Entonces, esa es la gran diferencia de cómo va a reaccionar un presidente entrante, que de alguna forma el compromiso directo que tiene no es el que podría tener el presidente Mujica, por ejemplo, que ya mantenía cierto contacto diario. ¿Y cómo va a reaccionar ante lo que está pasando en Venezuela? Hay que dar señales claras, porque de alguna forma como países democráticos tenemos que dar señales claras. Si no, vamos a quedar en la historia como cómplices de estas cosas y no como moderados. Pero viendo las dos figuras, Nicolás, porque ya entraste en el otro tema que iba a tocar contigo, que era precisamente la posición política de Uruguay frente a Venezuela, viendo las dos figuras, lo que fue y lo que ha sido Pepe Mujica y lo que es el doctor Tabaré Vázquez, su pensamiento, su manera de hacer política, ¿tú crees que tomará otra posición distinta a este silencio de alguna manera que ha tenido Pepe Mujica? En estos días se refirió a la situación en Venezuela, no tenía dudas de la crisis, de la escasez y de otras cosas, pero tomando en cuenta las dos figuras políticas, ¿cómo piensan, cómo proceden? ¿Podría ser Tabaré Vázquez la diferencia en la posición de Uruguay? Porque además Uruguay tiene moral para hablar de represión, para hablar de antidemocracia, porque vivieron también una dictadura. Así es, Carlos Eduardo. Déjame decirte que me cuesta creer que va a haber grandes cambios. Sí, los perfiles son diferentes, porque yo creo que es un poco peor lo que ha pasado con el presidente Mujica y en general el partido de gobierno, es decir, el Frente Amplio en hechos, ha respaldado al gobierno de Maduro, que es un paso más. Porque fíjese que en términos técnicos de las relaciones internacionales, la no intromisión es no opinar sobre lo que está pasando, pero dar un respaldo a un gobierno es intromisión. Es decir, o sea que ha tenido una intromisión positiva, podemos decirlo. Pues ese es un dato a tenerlo en cuenta. Yo no creo que haya grandes cambios en términos de hacia lo que está pasando en Venezuela en el gobierno del Tabaré Vázquez. Pero sí quiero creer que por lo menos no lleguemos a una posición de respaldo a lo que está pasando. Que uno tampoco va a pedir grandes cosas a gobiernos que se definen de izquierda, por así decirlo, a que sean tan fuertes en una posición contraria, porque yo creo que la naturaleza a veces de las ideologías, lamentablemente, lleva a que a veces nos silenciemos cuando el gobierno de turno, el que está teniendo problemas, es un gobierno cercano en términos ideológicos. Porque acá no nos debemos mentir, ha pasado para todos los lados, para las izquierdas y para las derechas. Pero señores, cuando hay violaciones a los derechos humanos, claro, no hay ideología que valga, hay que hablar, hay que denunciar. Y yo, al menos desde esta mirada hoy más concreta, desde un comienzo, yo no veo una posición muy diferente a la que ya mantenía el gobierno uruguayo, pero repito, por lo menos quiero creer que no haya un respaldo, ¿no? Es decir, que no haya un respaldo a lo que está pasando, que eso yo creo que nos ha dolido un poco a los uruguayos, que sabemos de nuestra tradición democrática, porque reitero, técnicamente el respaldar a un gobierno es intromisión también.
Nicolás, me queda poco tiempo. Siempre sufro cuando converso contigo por el tiempo, porque me gusta tu manera de ver las cosas. Y yo quisiera que me dieras tu visión sobre esto. El tema de la injerencia de un gobierno extranjero o de otro país en un país soberano, en este caso Venezuela, ¿no crees que le ha dado paso como aquello de la complicidad de la que muchos políticos de oposición en Venezuela hablan? O sea, esa figura, esa aseveración de injerencia estaría dando paso también a la complicidad política. Absolutamente, absolutamente. Y estas cosas, cuando uno somos contemporáneos, estos hechos tan grandes en las democracias regionales, no nos damos cuenta. Es decir, porque la trascendencia histórica es muy grande. Mañana estos temas van a verse en los libros de la debilidad democrática que está teniendo Argentina y Venezuela. Y claramente, cuando se repase la historia, los gobiernos que han hecho silencio no van a ser moderados, porque la moderación ha sido un término de la diplomacia internacional cuando eran temas de conflictos internos, claramente. Es decir, de una oposición que lo tiene Colombia, que lo tiene Uruguay, que lo tienen todos. Yo no puedo mañana como presidente decir que estoy a favor de la oposición colombiana. Es decir, no tendría sentido. Pero repito, cuando hay presos políticos, y eso lo ha marcado la historia, hay que hablar. Y yo no tengo duda de que esto la historia lo marcará, que los que están haciendo silencio hoy no van a ser moderados y no van a ser grandes gobiernos que han mantenido una tradición diplomática de la no intromisión. Van a ser cómplices. Van a ser cómplices, y esto no lo estoy diciendo en términos políticos, que ninguna intención tengo desde esta humilde platea, ¿no? Es decir, es más bien una razón técnica. Es decir, señores, si no denunciamos hechos que están siendo claramente de violación de los derechos humanos, que es la libertad de expresión, es uno de ellos, en la historia quedaremos marcados como personas, lamentablemente, como ciudadanos, porque somos también respuesta a lo que hacen nuestros gobernantes, somos integrantes de un país que se expresa a través de sus gobernantes, quedaremos marcados como cómplices, lamentablemente. Entonces, esperemos que también el arrepentimiento cuente y podamos decir mañana que los gobiernos que han respaldado puedan arrepentirse o por lo menos ser más firmes en, obviamente, no respaldar, pero por lo menos denunciar. Es decir, señores, las cosas no están bien. Y un último detalle, ¿no? Es decir, que a mí me parece lamentable. Se está haciendo foco en la injerencia internacional, que puede, es decir, no digo que esté bien, es decir, y Estados Unidos tampoco es ningún santo en la historia de América Latina como para decir que no haya ningún problema. Pero decir, señores, no hay para hablar de lo que sí está pasando en Venezuela, que hay presos políticos, sí puede haber intromisión y la denunciaremos y se hablará, pero decir, más de 15 años, ¿el problema es solo externo? Más de 15 años de gobiernos no hace entender a esta gente que de alguna forma está saliendo de la calle porque hay un problema económico. ¿Todo es culpa de la afuera? Sí, son preguntas que tenemos que empezar a contestarnos como latinoamericanos. Puede que en la historia, y con esto cierro, el colonialismo haya tenido problemas. Es decir, haya sido uno de los problemas de América Latina, no lo dudamos, el colonialismo histórico, el que muchos podemos criticar. Hoy, el colonialismo es nuestro propio discurso latinoamericano, demagógico y retórico, que de alguna forma nos está poniendo eje en los problemas que tenemos que resolver. En pantalla, Nicolás Albertoni, analista internacional, colaborador de la tarde fin de semana de NTN24. Como siempre, Nicolás, un abrazo, gracias. Como siempre, es un placer conversar contigo. Un gusto, Carlos Eduardo, y quedamos en contacto. Perfecto.